Hoy vamos a seguir aprendiendo, seguir hablando acerca de la oración. Título que hoy le hemos puesto a la predicación de hoy es Dios está buscando intercesores. Y yo quiero que le digas allí al que está a tu lado, yo quiero que tú le digas, Dios te está buscando. Dile, Dios te está buscando. Quiero que lo pellizques allí y le digas, Dios te está buscando. Porque créeme que con esta palabra de hoy vas a entender que Dios está buscando hombres y mujeres como tú, de esos que están allí en la pantalla, que tienen hambre y sed de Dios. Dios te está buscando para hacer la diferencia. Bien, la enseñanza de hoy la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 29. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer dos textos, Ezequiel 22, 29 y Ezequiel 22, 31. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y Ezequiel 22, 31 dice así, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hemos leído dos versículos. En el primer texto que hemos leído, el texto muestra una serie de acciones que cometían en la ciudad de Jerusalén, y la ciudad había llegado al colmo, al extremo de la maldad, al punto en que la gente del pueblo, es decir, la gente común, venía y oprimía al pobre y también robaba al necesitado. Habían llegado a oprimir y también a esclavizar al extranjero y sin tener ningún derecho sobre ellos. Dios notaba que el pueblo se había corrompido en gran manera en ese tiempo de Ezequiel. Eso muestra el primer verso que hemos leído. El segundo verso, el verso 31, vemos las consecuencias que recibió el pueblo por ese pecado o por esos pecados. Porque el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo andaba en los caminos que no le agradaban al Señor. Y eso produjo que el Dios Todopoderoso derramara su ira sobre todas esas personas que habitaban en el pueblo en Jerusalén. Todas esas personas recibieron la consecuencia de ese pecado. Muchas personas en el mundo están acostumbrados a pecar y a no tener en cuenta las consecuencias del pecado. Y como viven de esa manera, pasan por alto las consecuencias del pecado, y como viven de esa manera, sufren en carne propia la ira de Dios. Sufren en carne propia el enojo de Dios por causa de ese pecado. Como le estaba pasando al pueblo que vivía en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en el tiempo o en la época de Ezequiel. Ahora, miremos lo que nos enseña Ezequiel 22:30, es decir, el verso bíblico que está entre los dos versículos que leímos ahorita. Leímos el 22:29 y nos saltamos al 22:31. Pero hay un verso bíblico en la mitad de esos dos textos. Y es el Señor, el Dios Todopoderoso, hablando. Y escucha lo que dice el Señor. En Ezequiel 22:30, el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Vemos en este texto bíblico que Dios, al ver la maldad que había en el pueblo, tomó la decisión de buscar intercesores, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a ser vallados, a pararse en la brecha, para implorar, para rogar, para suplicar por la misericordia de Dios, para que Dios no destruyera al pueblo, para que Dios no destruyera al pueblo por su pecado. Porque era un pueblo indiferente completamente de Dios. No tenía en cuenta
las consecuencias de sus pecados. Ahora, el texto también nos muestra que Dios estaba buscando una solución. Dios estaba buscando una solución porque Dios no quería destruir al pueblo. Así que Dios empezó a buscar una solución. Él quería darle una oportunidad a ese pueblo pecador y empezó a buscar una solución. Y era la oportunidad de Dios mostrar misericordia por el pecador, por el incrédulo, por el que había conocido a Dios pero se había alejado de Dios, por el que conocía a Dios pero aún conociendo a Dios consentía en su vida el pecado y la maldad. Dios estaba dando una oportunidad al pueblo. Dios estaba dando una oportunidad al pueblo. Ahora, pero para aprovechar esa oportunidad, tenía que haber alguien que reclamara esa oportunidad. Alguien que intercediera, alguien que clamara, alguien que se parara a implorar la misericordia de Dios para que Dios no destruyera al hombre, para que Dios no destruyera al ser humano. Pero había una oportunidad de Dios. Pero Dios necesitaba a alguien que se parara entre Dios y el hombre e intercediera por ese hombre pecador para que Dios finalmente no lo destruyera. Este verso muestra el corazón de nuestro Dios. Dios ve el pecado y la maldad en el mundo entero, como está en estos tiempos. Y Dios empieza a mirar en todo el mundo para ver cuántas personas se paran en la brecha, cuántas personas están dispuestas a reclamar esa oportunidad para no destruir a la humanidad. Dios es un Dios de misericordia. Analicemos más detalladamente este versículo bíblico y veamos lo que Dios necesita de nosotros o que Dios solicita de nosotros en este texto. Lo primero que dice el texto, o lo que dice Dios, porque es Dios quien está hablando, lo primero que dice es: y busqué entre ellos. Dice: y busqué entre ellos hombre, dice Dios. Dios está buscando entre su pueblo, entre nosotros, hombres y mujeres que estén dispuestos, que no estén contaminados con la indiferencia que hoy muestra la sociedad en la que vivimos. Gente que no se le haya enfriado el amor, como dijo el Señor Jesucristo que sucedería en Mateo 24:12. Porque el Señor Jesucristo, estando en la tierra, Él dijo: vendrá un tiempo donde a muchos el amor se les enfriará. Él dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, como está sucediendo en este tiempo, como ya estamos viviendo eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor se está refiriendo al amor de la gente por Dios, pero también al amor de la gente por su prójimo. Porque al ver tanta maldad, la gente queda como anestesiada de ver tanta maldad y no quieren hacer nada. Pero Dios está buscando a hombres y mujeres que no estemos contaminados con esa indiferencia, que no se nos haya enfriado el amor, que todavía sintamos pasión y amor por el que se pierde, por el que no tiene a Dios, por el que está haciendo maldad, para ser un intercesor que cambie la circunstancia de esas personas. Dios es bueno y Dios dice que Él buscó entre ellos hombre, pero después dice que hiciese vallado. Dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Ahora miremos un ejemplo para entender lo que Dios quería decir. El vallado de una viña, por ejemplo, de un lugar, de un sembrado, de una viña. El vallado era lo que mantenía la viña segura, lo que mantenía la viña protegida de los ladrones, protegida de los animales que podían comerse los frutos, que podían venir a robar los frutos, que podían dañar la viña o que podían matar la viña. El vallado era el que mantenía la protección de la viña. Cuando el vallado estaba derribado, cualquiera podía entrar y destruir la viña. Por eso Dios estaba buscando a alguien que hiciera vallado para que no destruyera la viña.
para que no destruyera a las personas. Mire, muchos tenemos personas a las que amamos. Muchos tenemos personas a las que amamos. Pero estas personas tienen su vallado derribado, tienen su vallado destruido, su relación con Dios, su comunión con Dios está destruida, o ellos tienen una relación o una comunión con Dios muy lejana y por esa razón viven en el pecado. Pero Dios está buscando a personas como usted y como yo, que estemos dispuestos a ser vallados por ellos, que estemos dispuestos a ser el vallado de ellos, porque ellos tienen su vallado destruido. ¿Y cómo colocamos vallado alrededor de ellos para que Dios no los destruya por causa de su pecado? Colocamos vallado alrededor de ellos a través de nuestras oraciones. Nuestra oración es lo que va a proteger a aquel de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos que no tienen a Dios y por esa razón viven en el pecado. Y que la consecuencia de su pecado es que la ira de Dios puede venir sobre él. Pero Dios está esperando que tú y que yo hagamos la diferencia y hayamos vallado para que no sea destruido. Ahora sigue diciendo el texto bíblico que Dios buscó entre ellos hombre que hiciera vallado, y después dice, y se parara o se pusiese en la brecha delante de mí. Ahora, ¿qué es eso de ponerse en la brecha? Una brecha es una rotura, una abertura que un enemigo hace con la intención o con el objetivo de hacer un asalto. Él lo hace una brecha, hace un agujero, una perforación en la pared, en una muralla, con el objetivo de asaltar la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir pararnos en la brecha? Pararnos en la brecha significa estar dispuesto a evitar a toda costa que Dios destruya por su enojo o por estar enojado con el ser humano por causa de su pecado. Evitar a toda costa que Dios destruya a esas personas que por su pecado Dios se enoja y quiere destruirlas. Dios quiere que estemos en la brecha. Dios está buscando personas que se paren en la brecha en estos tiempos malos, en estos tiempos donde hay una indiferencia bastante grande por Dios. Dios quiere que nos paremos en la brecha y clamemos, pidamos a Dios que tenga misericordia de todas esas personas que viven en el pecado indiferentes de Dios, para que Dios no las destruya. Tenemos que pedir misericordia, tenemos que pedirle al Señor que coloque vallado para que no los destruya. Allí podemos poner a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que Dios no los destruya. Dios está buscando intercesores. Ahora sigue diciendo el texto bíblico. Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se parara en la brecha delante de mí. Pero después dice, a favor de la tierra. A favor de la tierra. Un intercesor es alguien que viene delante de Dios a favor de. O sea, él no solamente va a pedir, va a clamar, va a rogar, a suplicar por su vida, sino que va a rogar, a suplicar y a clamar también por otro o por muchos otros. Ahora, él va a implorar, él va a pedir, el intercesor va a implorar, va a pedir, va a rogar que Dios tenga misericordia, pero también que Dios derrame bendiciones sobre su vida, pero también por muchísimas otras vidas u otras personas. El intercesor nunca será egoísta, porque el intercesor va a evitar a toda costa que Dios destruya al ser humano por causa de su pecado. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puedo ser intercesor? ¿Cómo puedo hacer vallado? ¿Cómo puedo pararme en la brecha a favor de mi prójimo, a favor de mi familia? Y en este tiempo malo, a favor de Colombia y a favor de la humanidad que hoy está afligida y que sufre
por esa pandemia. ¿Cómo puedo ser intercesor? Lo primero que tenemos que hacer es quitando de nuestra vida la actitud de Caín. Génesis 4:9 dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ustedes pueden notar que la actitud de Caín, cuando ya había matado a Abel, fue una actitud de indiferencia, una actitud de no me importa. Y esa no es la actitud que Dios quiere que nosotros sus hijos tengamos. Hagámonos la pregunta, respondamos esa pregunta que hizo Caín, respondámosla nosotros. ¿Somos acaso guardas de nuestros hermanos? ¿Somos nosotros guardas de nuestros hermanos? La palabra guarda es chamar en hebreo y significa resguardar, proteger, atender. Y la respuesta a la pregunta que si somos guarda de nuestros hermanos, la respuesta es sí. Nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Es por nuestras oraciones de intercesores, de que intercedemos, de que nos ponemos a favor de ellos para que Dios no los destruya. Es nuestras oraciones las que van a proteger a nuestros seres queridos. Es las que van a guardar a las personas que más amamos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Son nuestras oraciones de intercesión las que van a hacer la diferencia, las que van a guardar, las que van a proteger. Dios mismo lo estaba diciendo, estaba buscando un hombre. Dios dijo, estaba buscando un hombre que hiciese vallado. Dios está buscándonos para no destruir la humanidad. Ahora, démonos cuenta que nosotros hoy estamos vivos, tenemos salud, tenemos prosperidad, no por la vida que hayamos llevado, no. Es porque siempre hubo personas, madre, padre, hermanos, amigos, familiares, que estaban implorando, rogando, suplicando la misericordia de Dios a favor nuestro. A favor nuestro. Eso no es gratis. Alguien pagó el precio por nosotros. Y ahora Dios te está diciendo, ahora hay que pagar el precio por los otros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros entonces somos los guardas de nuestros hermanos, los guardas de nuestros familiares, los guardas de nuestros parientes, de nuestros amigos, los guardas de todas esas personas en este tiempo, médicos, enfermeros, gente que trabaja en el área de la salud. Nosotros somos los guardas de ellos. Es nuestra oración intercesora los que los va a mantener con vida mientras están luchando contra ese virus. Es nuestra oración de intercesión lo que va a hacer la diferencia. ¿Cómo entonces podemos ser intercesores? ¿Cómo puedo hacer vallado? ¿Cómo puedo pararme en la brecha a favor de alguien o a favor de mi prójimo o de mi familia? ¿Cómo puedo hacerlo? Segundo, trayendo delante del Señor a nuestros paralíticos. Marcos 2, del 1 al 5, para que lo puedas entender hay que leer el texto. Dice así la palabra del Señor. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ustedes ya conocen el resto. Jesús lo levantó. Jesús lo levantó. No solamente recibió perdón de pecados, Jesús lo levantó de su lecho y pudo volver a caminar. Mire, esos 4 amigos o 4 familiares, no sabemos, dice 4, fueron los intercesores que pusieron al paralítico delante del Señor. Pusieron delante del Señor la necesidad que tenía el paralítico. Y dice que Jesús vio su fe. No vio la fe del paralítico, vio la fe de los 4. Vio la fe y el esfuerzo que ellos hicieron porque creían que Jesús podía cambiar su circunstancia. Ellos fueron los intercesores delante de Jesús para que Jesús sanara al paralítico. Ahora, todos tenemos paralíticos en nuestra vida. Personas que han dejado o no quieren ya caminar en la fe, están paralíticos en la fe. Hay personas que están a nuestro alrededor que son paralíticos de ánimo, paralíticos de sueños. Hay otros que son paralíticos de sus vicios porque están enredados en vicios, en pecados, y por eso no pueden levantarse. Hay personas que son paralíticos hoy en día, que es donde hay más paralíticos. Paralíticos del temor, del pánico, por la pandemia y por cada vez más muertes que hay a nivel mundial. Pero nosotros somos como esos 4. Nosotros somos como esos 4 que venimos delante del Señor y le decimos: Señor, aquí están los paralíticos que tenemos a nuestro alrededor. No tengas en cuenta su pecado, ten en cuenta la fe de nosotros y sánalo, levántalo y perdona su pecado. Ten misericordia de ellos. Nosotros tenemos que llevar a los paralíticos que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser esos atalayas que miramos a nuestro alrededor y oramos por lo que vemos. No podemos ser indiferentes, solo mirar y nada más. Y solo, ay sí, qué cosas feas están pasando en el mundo. No, nosotros tenemos que orar. Dios nos dio estos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender que lo que está pasando puede cambiar si nosotros oramos, si nosotros clamamos, si nosotros intercedemos. Dios dijo allí, Dios lo dejó claro: estoy buscando hombres que hagan vallado, hombres que se pongan en la brecha, hombres y mujeres. Porque el Señor en su corazón no quería destruir al pueblo, no quería. Nosotros podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia. Muy bien, hemos aprendido entonces 2 puntos importantes. 2 puntos importantes de cómo ser unos intercesores. Pero hay un punto más. Hay un punto más y no menos importante. ¿Cómo puedo ser un intercesor? ¿Cómo puedo hacer vallado y ponerme en la brecha? Tenemos que importunar el cielo con nuestra oración. Tenemos que importunar el cielo con nuestra oración. Lucas 11 del 5 al 8 dice así la palabra del Señor. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice el Señor, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo quiero que esta palabra quede en tu corazón, lo que Dios va a enseñarnos ahora. Dios es amigo de Abraham. Dios mismo dijo con su boca que Abraham es su amigo. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamo siervos, de ahora en adelante los llamaré amigos. El Espíritu Santo
Jesús lo dejó en la tierra para que sea nuestro mejor amigo. Dios es un Dios de amistades. Dios es un Dios de amistades. Pero Él no va a responder nuestra oración intercesora por ser nuestro amigo. Él va a responder nuestra oración intercesora porque nosotros importunamos el cielo. Porque nosotros con nuestra oración, con nuestra intercesión, importunamos en el cielo con nuestra audaz insistencia. Importunamos el cielo, incomodamos el cielo de tal forma que Dios se levanta y dice: les doy todo lo que me están pidiendo, porque importunamos el cielo, incomodamos el cielo, y Dios se levanta y nos da todo lo que estamos necesitando. Tú tienes que saber que no hay una hora exacta para orar. Cualquier hora, cualquier momento es oportuno, aunque a veces para el cielo sea inoportuno. Pero Él es nuestro amigo. Pero Él dice que el amigo no le va a dar las cosas no porque sea su amigo. Él le va a dar las cosas porque es inoportuno. Y entonces, como es inoportuno, le molesta, le incomoda. Y como le incomoda, se mueve a favor nuestro y nos da todo lo que necesitamos. Eso está diciendo el Señor. Y hoy, ¿qué necesitamos hoy en día? Hoy necesitamos importunar el cielo. Hoy necesitamos decirle: Señor, necesitamos salvación. Salvación de nuestra familia, salvación de la humanidad. Hoy necesitamos protección divina para que guardes a todas esas personas expuestas ante ese virus, a todos los seres humanos. Señor, conserva a la raza humana, ¿verdad? Decirle: Señor, necesitamos provisión divina. ¿Cuántos allá afuera ya están aguantando hambre y sin saber que esto va a durar 4 o 5 meses más? Señor, necesitamos tu provisión divina. Necesitamos, Señor, sanidad divina para los que ya están enfermos, para los que ya están en cama. Y hay que importunar a Dios, hay que importunarlo, hay que importunarlo, hay que importunarlo. Él es nuestro amigo, pero hay que importunarlo para que se levante. Cuando se levante nos va a dar todo lo que necesitamos. Necesitamos importunar el cielo por nuestras familias, por Colombia y por la humanidad. Si hoy tú logras entender eso en tu espíritu, porque muchos lo oirán y no harán nada, pero muchos esta palabra entrará en su espíritu y serán diferentes, orarán diferentes, dejarán de perder el tiempo y desperdiciarlo en cosas que no tienen valor y empezar a invertir el tiempo en cambiar las cosas a través de la intercesión. Esto es para gente que entiende el poder espiritual que tiene una oración delante de Dios. Tenemos que importunar el cielo. Dios está buscando intercesores que hagan vallado. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha. Si tú eres uno, dile con tu voz ahí al Señor: aquí estoy yo, Señor. Aquí está mi tiempo. Aquí están mis horas. Hoy me niego a mí mismo para hacer tu voluntad, para que menos gente sea destruida por causa de su pecado. Aquí estoy yo, Señor. Dios está buscando intercesores. No nos neguemos más a ser esos hombres que Dios está buscando para no destruir la humanidad. Por eso es que el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra. Porque es nuestra intercesión, porque es el ponernos en la brecha, el ser el vallado, lo que va a hacer que Dios no destruya la humanidad, la conserve, que es la propiedad fundamental de la sal: conservar. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si somos intercesores. Si no intercedes, si no oras por aquellos que están en el pecado, si tú no eres intercesor, si no te pones en la brecha por ellos, si no haces vallado por ellos, entonces no estás siendo la sal que Jesús quiere que seas. Tenemos que entender la palabra. La palabra de Dios es profunda, pero es poderosa. Y por eso tenemos que entender que Dios está buscando intercesores. Y yo quiero que hoy, esta mañana, tú y yo seamos
unos adicionados a los que ya están. Porque Jesús vino para cambiar el mundo, pero cambiar el mundo con gente que le dedica su tiempo, sus horas a interceder y a clamar delante de Dios para que no destruya al pueblo pecador, para que no destruya Colombia, para que no destruya la humanidad. Necesitamos entonces tomar la decisión y ser radicales y decir: Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Entonces recordemos rápidamente las tres cosas que el Señor está necesitando de nosotros. Dios quiere que quitemos la actitud de Caín y entendamos que Dios quiere que seamos guarda de nuestros hermanos. Pero el Señor también quiere, dice aquí la palabra del Señor, que Él también quiere que traigamos a nuestros paralíticos, que seamos atalayas y que miremos alrededor y traigamos a aquellos que están paralíticos de muchas cosas y lo traigamos a Dios. Y lo tercero que Dios quiere, y es lo que más enfoqué, es que importunemos el cielo con nuestro clamor, con nuestra oración. Yo quiero que hoy, en este domingo de resurrección, resurja en nosotros el clamor del intercesor. Resurja en nosotros el deseo de ponernos en la brecha, el deseo de hacer vallado, el deseo de interceder por la tierra, por la humanidad. Yo te invito allí donde tú estás, ora conmigo esta mañana. Pero esta oración no va a ser tanto por glorificar a Dios en cuanto a la palabra que nos ha hablado, porque esta palabra implica una decisión tuya, una decisión de aprender a morir algunas cosas para dedicar tiempo a la intercesión. Es una decisión también de negarte a ti mismo algunas cosas que son buenas, que no son pecaminosas, pero que necesitas dejarlas a un lado para dedicar tiempo a ser intercesor. Entonces ora conmigo esta mañana. Querido Señor, te damos a ti toda la gloria y todo el honor, porque tú eres bueno. Porque tú, viendo el pecado en que estaba envuelto el pueblo que vivía en la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Ezequiel, tú no dijiste inmediatamente: voy a destruirlos. Tú no dijiste inmediatamente: voy a acabar con ellos, voy a derramar mi ira sobre ellos. Tú dijiste: y busqué hombre que hiciera vallado. Tú estabas mostrando un corazón de un padre que no quería destruir a sus hijos por su pecado. Tú estabas mostrando un corazón lleno de misericordia. Lo triste de la historia en el texto bíblico es que no encontraste a ninguno. Pero hoy nosotros, Señor, entendemos tu llamado. Y queremos decirte: aquí estamos, papá. Aquí estamos, Padre mío. Aquí estoy. Aquí estamos. Yo soy un intercesor de los que estaba buscando. Yo soy de los que son sal de la tierra. Yo soy de los que cambian el mundo. Señor, hoy, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser esos intercesores, hombres y mujeres de Dios, que entregan su vida por causa de Jesucristo, por causa del mensaje, por causa del amor de Dios, por causa de la misericordia de Dios. Señor, quita de nosotros la actitud de Caín, esa actitud indiferente, esa actitud que dice frente a la situación que estamos viviendo: no me importa. Quita de nosotros esa actitud y danos la actitud correcta
para ser intercesores de la más alta calidad, de lo más puro del reino. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender que nosotros somos guardas de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que Dios ha puesto que tú has puesto a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos a entender. Sandarama Yison, Buramaya. Y Santa Kingdom Banchisan, Bambaramaya, Soca Takandalaya. Padre, ayúdanos a entender que no podemos ser egoístas como Caín, que debemos tener un corazón como el tuyo, Señor, que aún oraste por nosotros e intercediste por nosotros antes de que nosotros naciéramos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a entender que la protección de muchas de las personas que están a nuestro alrededor dependen de nuestras oraciones, dependen de nuestra intercesión, dependen de nuestro clamor por misericordia delante de ti para que tú no los destruyas. Ayúdanos a entender eso en nuestra mente y comprender que tenemos una gran responsabilidad. Hoy te lo pedimos, Padre, pero también te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a llevar a nuestros paralíticos delante tuyo. ¿Cuántos paralíticos, Señor, a nuestro alrededor? Paralíticos por el temor, por el pánico. ¿Cuántos paralíticos en la fe que han dejado de caminar contigo? ¿Cuántos paralíticos de sueño porque ya han decidido no soñar más, no quieren levantar ningún sueño? ¿Cuántos paralíticos, Señor? ¿Cuántos paralíticos, Padre, del ánimo, envueltos en el desánimo? ¿Cuántos paralíticos, Señor Jesús? Pero ayúdanos a ser como esos 4 hombres valientes, esforzados, hombres de fe, que nada les impidió o no permitieron que la multitud les impidiera llegar hasta donde tú estabas. Ellos intercedieron, ellos buscaron, ellos se pusieron en la brecha a favor de ese paralítico, Señor, para que fuera perdonado sus pecados y posteriormente fuera levantado del estado en el que se encontraba. Padre, tu palabra es viva, Sandan Bisan Bambaya Ramalaya. Tu palabra es viva y eficaz, Sindi Kingdom Banchisan Dambayarama. Pon tu Espíritu Santo en todas las personas que hoy nos están mirando, Sindarama Yala. Y en el nombre de Jesús, hazlos diferentes, hazlos intercesores en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy lo más importante, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que cambies nuestro estilo de oración y nuestros tiempos de oración. Que ya no haya un tiempo determinado, sino cada vez que podamos importunemos el cielo con nuestra oración, con nuestro clamor, con nuestra súplica. Porque yo sé, Padre, que tú no nos vas a responder por la amistad que tenemos contigo, con Jesús o con el Espíritu Santo. Tú no vas a responder por lo importuno o por lo que tanto importunemos el cielo con nuestro clamor y con nuestra intercesión, por nuestra insistencia permanente y audaz. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer y no a importunar el cielo todos los días, muchísimas veces al día, hasta que tú te levantes de tu trono, Padre, en el nombre de Jesús. Te levantes, Padre mío, y nos des todo lo que necesitamos. Porque hoy te pedimos que traigas salvación a la humanidad, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Pero también te pedimos protección de la humanidad. Mira cuántas personas están muriendo en Colombia y en el mundo entero, Señor. En Estados Unidos, en España, en Francia,
en toda Latinoamérica. Señor, trae protección en el nombre de Jesús a la humanidad. Pero también te pedimos, trae provisión, porque esto es largo, porque faltan muchos días para que esto termine. Trae provisión y no dejes de traerla, Padre, en el nombre de Jesús, para todos nosotros y aún más para aquellos que viven del sustento diario, del trabajar diariamente, Señor. Y te pedimos también en el nombre de Jesús, hoy te lo rogamos, trae sanidad divina. Oh, estremece el árbol de la vida y que se caigan esas hojas que son para la sanidad de los santos. Sandan, vaya a Malaya y caiga esa sanidad sobre toda la gente que hoy está enferma en los hospitales, en las clínicas, en sus casas. Señor, en el nombre de Jesús, Samara Malaya, trae sanidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y que esa sanidad los cobije a todos, Señor, y todos se levanten sanos y se detengan las muertes, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te decimos, y dile con tus propias palabras, oh, dile con tus propias palabras: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi tiempo, te lo pongo en tus manos. Aquí están mis horas, te las pongo en tus manos. Yo estoy dispuesto a ir al Señor a interceder. Yo estoy dispuesto a ser vallado. Yo estoy dispuesto a pararme en la brecha delante de ti, Señor, a favor de un pueblo que no te conoce. Dile al Señor: aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y que la actitud de tu corazón de hoy en adelante sea distinta con respecto al interceder. Que todos los días, en esos tiempos de oración, Padre, todos, absolutamente todos, saquen un tiempo especial para interceder, y que lo hagan varias veces al día, Señor. Y que tu gloria, tu reino y tu poder desciendan a este mundo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy nos decidimos completamente a ser intercesores. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre eterno. Te amamos, Espíritu precioso de Dios. Cuánto te amamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a todas las familias de las personas que hoy nos están mirando, a estas personas y a sus familias. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.